a las advertencias, ¿no?, de lo que el Señor plantea para la vida cristiana, para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, para la vida individual, familiar de cada uno. Y la realidad es que en el mundo que vivimos está plagado, está lleno de señales. En el mundo que vivimos está lleno de señales. Usted de pronto, si va en su auto, va a encontrar que hay determinadas señalizaciones a través de las luces en el tablero que indican algo determinado. Si usted va en su auto y de pronto se prende la lucecita de una aceiterita, bueno, significa que el auto está con problemas de aceite, o que se quedó sin aceite, sin presión de aceite. Entonces usted tiene que rápidamente, a través de esa advertencia, tomar una decisión clave, que sería parar el auto, ¿no? Tenés la lucecita de un termómetro que te indica la temperatura del motor, si tiene agua, si no tiene agua. Y por ahí, ignorar esas luces nos puede llevar a un problema, ¿no? Yo creo que de pronto pudiera haber alguien que nos pudiera dar una cátedra con ignorar estas cuestiones del tablero del auto cuando se nos prende. La realidad es que también cuando vamos en la ruta encontramos señalizaciones de todo tipo. Curva a la derecha, curva a la izquierda, subida, bajada, no adelantarse, no detenerse. Y la realidad es que toda esa catarata de señalizaciones que encontramos no están puestas ahí para molestarnos, sino todo lo contrario, están ahí precisamente ¿para qué? Para salvarnos la vida. Ahora, vos fíjate que cuando alguien infringe todo este tipo de leyes, en donde no podés pasar en una subida, en una bajada, en una curva, los accidentes son tremendas. Vemos todos los días de nuestras vidas accidentes que se reportan precisamente no por problemas o fallas mecánicas, sino más que todo por los problemas que representa la conducción indebida de alguien que transgrede las leyes de señalizaciones en las cuales nos movemos. El problema radica que cuando nosotros decidimos ignorarlas, tenemos problemas. La historia que vamos a compartir en el día de hoy, el relato se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 5. El libro de Daniel, capítulo 5. Y esta es la historia de un hombre que ignoró todas las señales, que ignoró todas las advertencias. Su nombre fue Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor. La historia lo muestra como el nieto, en la Biblia lo muestra como hijo, porque en la antigüedad, bueno, era muy común de pronto decirle a los nietos, a los bisnietos, tratarlos como hijos, o usar la palabra hijos más que nietos o bisnietos. La realidad es que Belsasar, él conocía el pasado de lo que había acontecido en la historia de su abuelo Nabucodonosor. Él conocía perfectamente la historia. Él sabía que había un hecho, un acontecimiento en la historia que de pronto el orgullo de su abuelo, la arrogancia, el egocentrismo, la soberbia, la autosuficiencia de este rey, Dios tuvo que tratar con la personalidad de su abuelo. Y él, este rey de la antigüedad, se hizo hacer una estatua proclamándose prácticamente el Dios, en donde todo el pueblo, donde toda la nación tenía que arrodillarse y adorarlo como tal, al punto en donde Dios tuvo que interceder, tuvo que intervenir en esa cuestión. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo sacó Dios de su reinado por su arrogancia, por su autosuficiencia, egocentrismo, soberbia, lo desarraigó de su cargo y lo mandó a vivir como un animal, en donde dice que comía raíces de los árboles. Y su comportamiento perdió el juicio de tal forma que su comportamiento era prácticamente el de un animal. Pero luego de 7 años de exilio, luego que el Señor trató con la vida de Nabucodonosor, él entró en razón. Él recuperó la conciencia y dijo, proclamando: ahora entiendo que los caminos de Dios son justos y verdaderos, que solamente Dios tiene el poder para humillar a los soberbios, y alabó a Dios como el que vive para siempre, afirmando que el reino de Dios
es el único que permanece por siempre, para siempre y por todas las edades. Lo triste fue de que su nieto no había aprendido nada de la historia ni de lo que había acontecido. Y creo que parte de esas situaciones en las que nosotros vivimos en nuestras vidas personales, nos cuesta aprender del dolor o del sufrimiento de otras personas. Decimos, bueno, esto a mí no me va a pasar, bueno, esto no tiene nada de malo, bueno, yo con esto puedo ahí negociar o jugar, y nos cuesta de pronto aprender de los errores de lo que vivimos o de lo que tenemos al frente. Y la realidad es que de pronto cuando nosotros ignoramos las advertencias sutiles de Dios, Dios tiene muchas veces una forma drástica de llamar nuestra atención. Dios en aquel momento no llamó a Belsasar, no mandó un profeta para que le hablara al oído, sino que en esa realidad que estaba experimentando Belsasar, no tuvo mejor idea que hacer una fiesta gigante plagada de todo tipo de exceso, y como si fuera poco, se extralimitó usando lo sagrado de Dios para lo vil. Y él pensó que podía estar impune a toda esta realidad. Él creyó que iba a salir ileso de usar todo lo sagrado y lo santo de Dios para cuestiones propias y para la vileza de su corazón. Pero las consecuencias fueron tremendamente graves. Esa noche hubo un acontecimiento. ¿Y saben qué pasó? Dios mandó un mensaje. Hizo un mensaje Dios en donde la mano de Dios, el dedo de Dios escribió en las paredes de su casa. Y dice que fue tan grande el acontecimiento de lo que eso vivió, que realmente todos en aquel momento quedaron paralizados. Y la realidad es que de pronto Dios, a través de esas mismas palabras que escribió en esa pared, Dios sigue hablando con esa misma intención para la vida de cada uno. Han pasado 2600 años, pero el significado de las palabras que Dios escribió en la pared de aquel rey, hoy en la actualidad siguen teniendo vigencia para nuestras vidas. Y fíjate lo que dice Daniel capítulo 5 versículo 20. Mas cuando su corazón, es decir, el corazón del rey Nabucodonosor, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente, dice, se hizo semejante a la de las bestias. Con los sanos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que Él pone sobre él a quien le parece. Este es el recordatorio que Dios le hace a Belsasar. Fíjate lo que ha pasado en la historia de tu abuelo. Esas fueron las claras señales que Dios le dio a Belsasar para evitar la tragedia de su vida. Pero dice el verso 22, y tú, le dice a Belsasar, ahora le habla: su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste en ello vino. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro y de madera, y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca, le dice Dios, nunca lo honraste. Los riesgos de la advertencia, de ignorar las advertencias
de Dios. Belsasar conocía claramente la historia perfectamente, cómo Dios había tratado con el orgullo de su abuelo. Él podríamos decir que tenía el manual de instrucción, él tenía el manual del usuario del pasado precisamente para evitar caer en el error. Tenía el historial perfectamente presente, pero ¿sabes qué? Le pasó que él creyó que iba a poder salir impune de cada decisión y de cada pensamiento que a él se le cruzó por la cabeza. Él dijo, a mí esto no me va a pasar. Y ¿sabes qué? Yo voy a ir un poco más de allá, porque esto le pasó al viejo, pero a mí no me va a pasar. Y no tuvo mejor idea que usar lo sagrado y lo santo de Dios para lo que dice la palabra de Dios, para fines totalmente mundanos. Él tenía el manual. Yo soy el dueño de mi vida. Yo soy el dueño de mis pensamientos y mis emociones. Yo sé que esto por ahí no está bien, pero ¿sabes qué? Muchas veces pensamos, no está bien. Lo que digo no está bien, lo que hago, pero una corridita, un enojito, una salidita, un permitido. ¿Y sabes qué? Dios está diciendo, no. Como hijo de Dios no te podés dar el gusto de cometer errores en tu vida. Un escapadito, un permitidito, ¿qué tiene de malo? Tengo que cumplir con ciertas cuestiones familiares en mi vida. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios no te autoriza a tomar decisiones que tienen que ver con lo santo y con lo sagrado de Dios. Porque tu vida está consagrada a Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios ha determinado para la vida de cada uno. Recuerdo en una oportunidad a una joven que se encontró con Cristo. Y fue tan buena y tan grande la conversión que ella trabajaba en una empresa importante de Córdoba, trabajaba en tarjeta naranja. Entonces ella era en ese momento supervisora, no tenía más de 30 años la chica. Entonces ella preguntaba y decía, mira, a mí me obligan todas las veces a fin de año a participar de todas las reuniones que hay dentro de lo que es el movimiento del trabajo. Y yo no quiero ir. Yo no quiero ir porque ya me siento incómoda, porque entiendo que no puedo hacer nada, que no tengo nada que hacer en ese lugar. Y el ámbito es horrible porque empieza todo más o menos, pero al cabo de 1 hora y media la mayoría ya está casi borrachita, están perdiendo la conciencia y tengo que aguantar todas estas cosas, inclusive hasta las actitudes de mi jefe. El caso es que ella empezó a no ir y empezó a tener llamado de atención de parte de su supervisor. Le dijeron, tenés que ir porque sos la cara visible, y tenés que ir porque vos tenés que ser el ejemplo, y tenés que ir porque este es un lugar de koinonia. Y ella agarró y le dijo, no, yo no voy a participar más en ese tipo de ramos. Yo no solamente no me siento cómoda, sino que no tengo nada de qué prestar mi oído. No tengo por qué estar viendo los excesos. Y no tengo por qué estar en un lugar en donde no tengo absolutamente nada para dar, y menos para recibir. El caso es que fue pasando el tiempo, y ¿sabe qué le pasó? Le llegó el retiro voluntario. Bueno, entonces ella dijo, estoy desesperada porque estoy cargada con deudas, había comprado un auto. Hablamos con ella y le dijimos, no te hagas ningún problema. Recibí el retiro voluntario y Dios te va a premiar con el trabajo. Dios te va a bendecir, ¿sabes por qué? Porque cuando vos pones en las prioridades de Dios, el reino de Dios, su justicia de Dios, y te amoldás y te alineas a la perfecta voluntad de Dios, dice el Señor, yo todo lo demás te lo voy a dar, pero necesito, ¿sabes qué? Probar la condición y tu corazón, en tu vida espiritual, ¿en qué posición estás? ¿Estamos de este lado o estamos de este otro? Y así fue. ¿Y sabes qué? Dios la bendijo inclusive con un negocio propio que fue y le fue extremadamente próspero. Una joven de 30 años que se decidió por Cristo y verdaderamente Dios la bendijo en una forma sobrenatural. Ahora siempre pienso cuántas vidas perdidas, cuántas familias arruinadas, cuántas personas arruinadas a través de la adicción, de los vicios, parados sobre la idea, esto está mal. Pero yo lo puedo controlar. Bueno, yo sé que está mal juntarse con los amigos ahí a tomar, pero yo lo controlo. No, hermano, no controlas nada. No podemos controlar nada cuando estamos sentados en el lugar perfectamente equivocado.
yo tengo que discernir claramente la necesidad de ver a dónde me voy a situar como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios tu vida es perfectamente sagrada y consagrada a la voluntad y a la obediencia de la palabra de Dios y de la verdad de Dios. Amén. Entonces no lo puedo negociar. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas vidas de pronto arruinadas por prestar el oído equivocado a la persona equivocada? ¿Cuántas vidas, hermano? Mira, yo podría contarte la cantidad de gente que de pronto decidió irse, separarse de las cosas de Dios, empezar ahí a deambular, y hoy los encontrás bollando sin Dios y sin un horizonte claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando te apartas de la realidad de Dios, hermano querido, andas a la deriva, perdes el rumbo de tu vida. No se puede vivir sin Dios, no se puede vivir sin la iglesia para tratar de recompensar o compensar ciertas cuestiones de nuestras vidas. No, porque Dios para nuestra vida lo tiene que ser todo. Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Y no se trata simplemente de una decisión fugaz, es vida. Amén. Amén. O muerte, lo que vos prefieras. Hermanos queridos, tenemos que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando ves el error ajeno, Dios te está hablando y no hace falta que experimentes el error para darte cuenta que estás en un error. No hace falta. Hermanos queridos, no hace falta que experimentes el dolor. No, lo podés evitar. ¿Sabes por qué? Porque el espejo del dolor ajeno es una clara luz de advertencia para nuestras vidas de parte de Dios, que debemos corregir nuestro rumbo. Está el dicho ese que dice: ser sabio es aprender de tus errores. Pero ¿sabes lo que te dice la Biblia? Ser sabio es aprender a través del espejo de los errores ajenos. ¿Para qué? Para que uno cometa el mismo hierro. Eso es ser sabio. Cuando yo de pronto veo que eso está mal y veo las consecuencias de lo que está mal, y digo: yo esto para mi casa no lo quiero, para mi vida no lo quiero. Yo tengo una familia bien para atrás en donde muchos abuelos y recontraabuelos ya han tenido problemas con el alcohol. Yo no puedo poner un vaso de vino en mi casa, no puedo plantar una botella de vino en la mesa. ¿Sabes por qué? Por el antecedente de la historia. Y si yo no quiero que esa historia se arrepienta, la botella de vino en casa no puede estar presente en la mesa. Hay cosas de las cuales, hermanos queridos, nosotros tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría se encuentra en no repetir las historias equivocadas de aquello. Ese es el espejo, para que a mí no me pase. Recuerdo en una oportunidad alguien supo decir: he vivido tanta violencia en mi casa, he vivido tanta indiferencia en mi casa, que en mi hogar eso no va a existir. Y es curioso y es gracioso porque por ahí al marido se le sale la cadera y por ahí entonces ¿qué hace la mujer? La mujer lo sienta ahí como un chico y le dice: no, esto no es así. No, esto lo vamos a arreglar, esto no vamos a discutir, esto no va... No se me vaya a querer ocurrir subir arriba y acostarse enojado, mocito. No. Se me sienta ahí, vamos a resolver. Y el marido protesta para un lado, para otro, tironea de un lado de otro. Y ¿sabes qué? Terminan reconociendo que la savia de su esposa decidió bien. Y todo lo que tenía que ver con el pasado de su vida, ¿sabes qué? Dijo: en mi casa no lo quiero. Y voy a renunciar a eso porque el Señor me da una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas nuevas. Y empezás a disfrutar de la realidad de parte de Dios. Hermanos queridos, cuidado con los enojos, con los berrinches, porque ¿sabes qué? Cuando tenemos estas actitudes, empiezas a ceder terreno. Empieza a ceder terreno al diablo. Y el diablo, hermanos, ya no necesita perseguir a la iglesia como lo hacía en la antigüedad, a pesar que en muchos países sí se persiguen a los cristianos. Pero ¿sabes qué? El problema es que cuando se empieza a generar una raícita muy pequeña de amargura dentro de nuestro corazón, en el terreno en donde parece que está perfectamente limpio, esa raíz, si vos no prestás atención y te pones alerta a la advertencia de Dios, se transforma en un árbol gigante y en un terreno grandísimo que vos le estás cediendo al enemigo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando vos le cedes a través de un enojo, de lo que fuere, terreno al diablo, el diablo se transforma en un administrador de tu vida. El diablo se transforma en un administrador de tu estado de ánimo. El diablo se transforma, ¿sabes también en qué? En cuanto él va a decidir sobre tu vida espiritual.
¿Y cómo puede ser que el diablo decide? Sí, porque cuando vos dejas una raíz de amargura muy fuerte en tu corazón, el diablo decide si hoy vas a ir a la iglesia o no. Entonces te dice, no vayas a la iglesia, ¿cómo vas a ir? Entonces te quedas envenenado en tu casa, con una raíz, con un árbol gigante de amargura, dando vueltas. Pero por ahí el diablo te dice, bueno, hoy anda, no hay problema, anda. Entonces venimos con la cara larga hasta el piso, en la iglesia nos sentamos, y ¿sabes qué? La palabra que el Señor tenía para cambiar la historia de nuestras vidas, ¿sabes qué? Como estamos sesgados por producto de haber cedido el terreno al diablo, y el diablo que haga lo que quiera con nuestra vida espiritual, no escuchas una sola palabra. Estás presente en la iglesia, pero ausente en el corazón hacia la voluntad de Dios y hacia lo que Dios quiere hablarte. Por eso los riegos, hermano querido. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, Belsasar cruzó todas las líneas. ¿Y qué dijo él? Bueno, le vamos a poner un poquito más de piripipi a la fiesta. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué tenía todo esto de malo? Capítulo 5, versículo 2. Fíjate lo que dice. Entonces Belsasar, capítulo 5, versículo 2. Entonces Belsasar, con el gusto del vino, es decir, recontrapasado en vueltas, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su abuelo, su padre, había traído desde el templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos sagrados de Dios, los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y verso 4 vuelve a repetir la locura que estaba haciendo Belsasar. Bebieron vino, alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Pero la justicia de Dios no se tardó. Verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre la encalada o el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía algo. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Belsasar cruzó todas las líneas. ¿Y sabes qué? Esos vasos habían sido santificados, habían sido apartados para Dios, exclusivamente para Dios. Y Belsasar tomó lo santo. ¿Y sabes qué hizo con los santos de Dios? Lo profanó para sus deleites carnales. No le importó nada. Hermano, cuando no hay de Dios, el ser humano cruza todos, absolutamente los límites. Y cuando vos cruzas los límites, o cuando yo cruzo los límites de lo que Dios establece como parámetro para nuestra vida existencial, estás en un problema. Y no solamente estás en un problema, sino que empezás a caminar solo. Y si caminas solo, sin la cobertura y sin la voluntad de Dios, direccionando cada pensamiento de tu vida, lo más probable es que termines metiendo la pata hasta el cuadril. ¿Por qué? Porque es la realidad de Dios. Ahora, ¿qué significa hoy todos esos vasos santos, esos vasos sagrados? Bueno, ¿sabes qué? Esos vasos habían sido santificados, es decir, apartados. Tomó lo santo y lo profanó para sus deleites carnales. Hoy la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6:19 nos dice: tus ojos, tu tiempo, tu economía, tus manos, tu presencia, tu cuerpo son vasos sagrados de Dios. Él ha declarado y ha decretado que sos un pueblo santo, que sos una nación santa, que ha sido adquirido nada más y nada menos que comprado por la sangre de Cristo. Entonces Dios, dice Él, que es celoso de lo que Él ama. Él no comparte lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha purificado, no lo comparte con el mundo que nos rodea. La pregunta es, hermano, ¿estamos usando lo que Dios ha santificado para los propósitos de Dios? ¿Estamos usando verdaderamente nuestra vida para los propósitos de Dios o para lo profano? Bueno, ¿y qué será lo profano?
Bueno, lo profano es aquello, dice, que no es consagrado ni pertenece al ámbito religioso y que carece, ¿sabe de qué? De toda consagración. Eso es profana. Eso es vivir una vida santa. Hermanos, si en esta mesa en donde hoy estamos, no hay temor de Dios y yo me siento ahí, estoy en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Porque voy a tener que hacer un par de sonrisas para poder congraciarme con los que están alrededor mío. No es el lugar. No, pero yo voy a predicar el Evangelio. Cuidado, hermano, con eso. Cuidado con eso, hermano. ¿Sabes qué? Yo conocí a alguien que tuvo la mejor idea de empezar a predicar el Evangelio en la puerta de los boliches. Y predicaba en la puerta de los boliches. Y fue pasando el tiempo y un día vino y dijo, yo en realidad tendría que entrar dentro del boliche. Porque es como que acá no te dan, ¿viste? Pero yo entiendo de parte de Dios. Hermano, esto no es un chiste. Yo le puedo dar el nombre, mi primo. ¿Sabe en qué terminó? Terminó vendiendo en la boletería entradas para el boliche. Entró siendo casi el socio del dueño del boliche. ¿Sabes por qué? Porque el socio lo convenció y le dijo, David, a mí me encanta cómo hablas de las cosas de Dios. ¿Vos podés orar para que nos vaya bien esta noche? Y David oró. Y lo convenció. ¿Y sabes qué? Y le dijo, vos sos tan honesto y tan honrado que yo te voy a poner en la entrada, porque estoy harto que me roben. Y ahí estaba trabajando. Ahí anda bollando, hermano, en su vida espiritual. Y de esto han pasado más de 20 años. Hermano, cuidado con lo sagrado de Dios. En esta semana me encontré con alguien. Me dice, che, ¿todavía siguen yendo ustedes los domingos a la iglesia? Sí, seguimos yendo. Hace ya mucho, hace más de 25 años que seguimos yendo a la misma iglesia. Sí. Ay, Dios, tengo unas ganas de ir. Yo iría. Pero ¿sabes cuál es el problema el domingo? Si yo no voy, mi hermana me mata. Porque mi hermana me lo ha dicho. Quedamos 2. Ya se han muerto nuestros 3 hermanos y quedo yo sola, como tu amiga, como tu hermana. Entonces, ¿cómo la voy a dejar a mi hermana? Dice ella. Hace 30 años que le predica el Evangelio a la hermana y ¿sabe qué gracioso? Dice, mi hermana está en un proceso. No se ha convertido todavía, pero yo le predico el Evangelio y ella entiende, pero no puede venir un solo culto el domingo, porque si viene un día al culto, el día domingo, y no va a la casa de la hermana se molesta y se enoja. Hermano querido, cuidado, porque vas a tener que decidir qué es lo que querés para tu vida. Yo le tuve que decir, tu hermano un día tiene 74 años, tu hermana en cualquier momento va a partir a la eternidad. Si tiene a Cristo, bueno, gloria a Dios, se va al cielo, pero si no aceptó a Cristo, se va a ir derecho al infierno. ¿Sabe lo que va a quedar del historial de los 40 años, de los 70 años que hace que vos vivís compartiendo con tu única hermana y con tu única hermana y con lo único que tenés en la vida y en esta tierra? No va a quedar el recuerdo absolutamente de nada. No va a quedar nada del recuerdo del historial de lo que hiciste con tu hermana, con los asados, con la fiesta, con los cumpleaños. ¿Sabes lo único que va a quedar? Es lo que hayas sembrado en cuanto a la verdad de Dios. Porque Dios sigue escribiendo, hermanos queridos, hoy en la actualidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo lo que el Señor nos da? Con nuestro tiempo, con el dinero, con la fortaleza, con la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y como si fuera poco, nos ha dado la responsabilidad de los hijos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Hoy en este mundo en el que vivimos, hermanos, si no te abraza a Dios, te aviso, al mundo, el mundo se los va a comer crudo a tus hijos. Por eso, gloria a Dios por lo que estamos entendiendo, la necesidad de buscar incesantemente a Dios. Hay veces que vas a tener que poner límites, y sí, vas a tener que poner límites. Nosotros hemos tenido que decidir, lamentablemente, hace 25 años que se le predica a un pariente nuestro la palabra. Y cada vez que viene a casa, o que por ahí vamos nosotros a la casa, te plantea esto. ¿Y por qué los pastores y siempre te pregunta lo mismo? Entonces yo muchas veces, la última vez le tuve que decir, yo no puedo rendir cuenta por lo que hace no sé cuántos millones de pastores hablando vueltas. Yo te puedo rendir cuenta por lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Ahora, cuando vos te planteas en esa situación y te paras, ¿pero por qué pasa? Te digo, no me está afectando a mí ni me estás avergonzando. El problema es que está siendo un terrible mal testimonio para tu papá, como tristemente lo fue para tu mamá.
Entonces, si vos querés enchufar a tu papá al infierno, vos sos la mejor opción. Y sabes que lamentablemente hemos tenido que decidir no predicarle más el evangelio. Porque es cierto que la palabra de Dios dice que debemos forzar a nuestros hermanos a entrar al reino, pero también te dice, cuidado, discernir claramente. ¿Sabes por qué? Porque si vos estás siguiendo y sembrándole la verdad de Dios, estás tirándole perlas a los cerdos. Y si le estás tirando perlas a los cerdos, a Dios ya no le agrada. Entonces hemos tenido que cerrar esta cuestión y decir, bueno, vamos ahora hasta el último día de nuestra vida, sí, pero ¿sabes qué? Entendemos que el tiempo ya de predicar el evangelio ya verdaderamente no sigue siendo el correcto. No sigue siendo lamentablemente el correcto, porque en 25 años no entiende nada y te sigue haciendo las mismas preguntas y te sigue preguntando si robar o mentir es pecado. Entonces, obviamente, no lo entendió, hermano, tenés que discernir. Bueno, pero es que por ahí le cae una lágrima y por ahí se emociona. Hermano, quédese tranquilo, no se preocupe si llora, si se emociona o algo. Porque sabe que yo también, cuando el chavo abandonó la vecindad, lloré como un chifla. La Cristina me miraba como diciendo, no me lo dijo por respeto, pero me miraba como diciendo, ¿está bien de su cabeza? Hermano, entonces las emociones son muy flojas. Entonces debemos tener cuidado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo sagrado de Dios no se comparte con el mundo. Mi vecino se hartó de invitarnos a la casa y tal, vení, me puso hasta la coronilla. Un día decidimos ir y dicen que son cristianos y hasta oró en la mesa, pero toda la conversación, esa hora y media o 2 horas, hermanos queridos, fue tan fútil. Fue tan perversa el doble sentido, las risas, las personas, los invitados, que nos miramos con la Cristina y dijimos, nunca más podemos estar así. ¿Lo aprecio el pibe? ¿Es amigo nuestro? Sí, lo quiero, pero nunca más en la historia de nuestras vidas vamos a sentarnos a comer en ese lugar, porque no solamente no pudimos recibir nada en lo espiritual, sino, ¿sabes qué? Tampoco pudimos sembrar ni una sola palabra relacionada a las cosas de Dios. Entonces tenés que ver bien a dónde te vas a sentar, hermanos queridos. Lo sagrado de Dios no se comparte. Y tengamos cuidado con esta frase, con este versículo fuera de contexto. Pero Jesús comió con los pecadores. Cuando a mí me dicen eso. El otro que te dice, pero que el Señor también tomó vino. Ya tiene la ficha más o menos. Podemos hablar porque el Señor se sentó en eso. Pero Dios no te autoriza a vos a sentarte ni a mí en la mesa de ningún pecador. ¿Sabes por qué? Porque 2 Corintios 6:14. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, pero es mi papá. No hay comunión con la luz con las tinieblas. No participé, dice Efesios 5:11, en la obra infructuosa, sino más bien reprenderla. 2 Corintios 6:15, ¿qué concordia de Cristo con Belial? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? 1 Corintios 10:21, no puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermano, cuidado. Cuidado, pero es un pariente, es un amigo, me debo, se va a ofender. Vos no te tenés que preocupar. Si en esta mesa, hermano querido, no hay temor de Dios, no podés ser partícipe porque Dios no te autoriza, porque sos sagrado, porque tu familia es sagrada, porque Dios la ha apartado. Amén. Para cumplir el propósito de Dios. Entonces no podés atreverte a arriesgar todo lo que Dios ha dado para complacer a un pariente, un amigo. Amén. Tristemente, Amén. no quiere aceptar las cosas. Amén. Hermanos, cuidado en la mesa que nos sentamos. Nombre. La gente que se ha sentado en la mesa equivocada, tristemente, hoy está bollando con sus vidas espirituales, dando vueltas por este mundo. Dios lo quería ahí. Dios lo quería ahí. Dios tenía talento. Dios tenía todo preparado, porque Dios tiene preparados los ministerios para cada uno, los dones para cada uno, los talentos para cada uno. Pero ¿sabes qué? Prestar el oído en el lugar equivocado y sentarte en la mesa equivocada te va a llevar a la tragedia de tu vida. ¿Lo podés evitar? Sí, lo podés evitar. Pero ¿qué más sucedió? Verso 24, fíjate lo que dice. Voy a tener que mojarme el pico porque... Verso 24. Entonces, de su presencia, de la presencia del rey, fue enviada una mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es
Mene, mene, tekel, uparsi. Entonces llamaron ahí, nadie podía interpretar nada. Entonces, bueno, dijeron, che, hay un cristiano, hay un verdadero cristiano ahí que no negocia con el mundo, no negocia con mi abuelo, no negocia conmigo. Ese tipo es raro, pero tráiganlo porque este tiene la respuesta. Entonces lo trajeron a Daniel, ahí lo pusieron al frente y le dijeron, che, Daniel, yo te voy a dar todo lo que vos quieras si vos me traducís lo que dice ahí. Entonces Daniel dijo, mira, yo no necesito nada de lo que vos quieras, pero yo te voy a decir lo que Dios ha determinado para tu vida y para la vida de cada uno. Entonces, Mene termina diciéndole a Daniel el significado. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Sabe qué, hermanos? Dios tiene el control absoluto del tiempo. Dios tiene el control absoluto de tu vida, de tu tiempo, de todos los acontecimientos de atrás hacia adelante hasta el último día de nuestra existencia. Dios tiene el control absolutamente de todo. Dios tenía el control absoluto del tiempo para ese reino, para ese imperio. Dios le dio un número exacto de tiempo. ¿Y sabes cuál fue el problema? El problema es que ese tiempo se había agotado. El cronómetro de Dios llegó a cero. ¿Y sabes qué? Las oportunidades, hermanos, tienen fecha de vencimiento. Las oportunidades de abrazarse a Dios tienen fecha de vencimiento. ¿Viste que dice ahí, buscad a Jehová en tanto, dice él, puede ser hallado? Todas las oportunidades de parte de Dios están ahí para abrazarse a la realidad. Pero ¿sabes qué? La realidad es que las oportunidades tienen fecha de caducidad. Mucha gente te encuentra, bueno, mañana voy a ver si hago, mañana voy a ver si digo, mañana voy a ver si voy a la iglesia, hermanos queridos, mañana voy a ver si me llego en algún momentito, en algún ratito. Hermanos queridos, no funciona así. El mañana puede ser tarde. ¿Sabes por qué? Porque vuelvo a repetirte, las oportunidades de Dios tienen fecha de caducidad. Estoy, hermano, en el plan de Dios verdaderamente. Estoy usando los recursos de Dios, la salud que son administrados por Dios y que Dios nos ha dado. Los estoy administrando perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque un día el cronómetro de Dios en tu vida y en la mía se va a poner en cero. Y Dios va a tener que hacer lo que viene haciendo y lo que seguirá haciendo hasta el último día de la existencia, que va a ser pensar realmente lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Él nos presta? Pero le sigue diciendo, Mene, tekel. ¿Y cuál era el significado? Dice, ha sido pesado en balanza. ¿Y sabes cuál fue el resultado de lo que Dios pesó en la vida de este rey? En la vida de Belsasar. El resultado fue que fue hallado, dice, falto. No solamente Dios mide, hermanos queridos, el tiempo, sino también mide el peso en lo espiritual de nuestras vidas. Belsasar tenía quizás peso político, sin lugar a dudas. Belsasar tenía peso económico, sin lugar a dudas, pero el peso de su moral y de su vida espiritual dio cero. Hermano, el mundo puede llegar a pesarte a vos por lo que sos. El mundo puede pesarte a vos acerca de lo que vos tenés, o de pronto de lo que tenemos o de lo que aparentamos. Pero ¿sabes qué? El mundo no va a ser el que toma la decisión en cuanto al peso de tu vida, sino, ¿sabes qué? Dios. Y cuando Dios te pone en el peso de la balanza que Dios establece a través de su justicia, hermano, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado de nuestras vidas? Hermanos queridos, debemos tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la realidad de Dios, que Dios pesa no solamente el tiempo, sino también Él pesa el corazón de cada uno. Y en el peso del corazón de cada uno, Dios mide qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestras mentes, qué es lo que hay en nuestras decisiones, qué es lo que sale de nuestra boca y qué es lo que se transforma en acciones. Dios mide cada palabra,
cada situación va a quedar registrados en la realidad de Dios. Hermanos queridos, debemos tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es, si Dios pusiera tu vida y la mía en su balanza de justicia, ¿daría el peso o daría falto? Quizás Dios no escriba nuevamente en la pared de tu casa, de tu living o de tu trabajo. Pero ¿sabes qué? No lo tiene que hacer porque ya lo tiene escrito en la palabra de Dios. Él ya ha escrito todo lo que necesitaba escribir. ¿Sabe para qué? Para que nosotros lo pongamos por ejercicio y en práctica en nuestras vidas. Entonces, desestimar las advertencias de Dios puede ser peligroso para tu vida. Pero ¿qué más le sigue diciendo? Menete Kel Uparsin, que le dice, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. El juicio es inevitable cuando se rechaza la advertencia de Dios. Rechazas una vez, 2 veces, 3 veces, y pasa el tiempo y se rechaza y rechaza y se rechaza. Yo tengo parientes que inclusive yo me doy cuenta hoy, si no es por la misericordia de Dios, digo, me doy cuenta que inclusive ya hasta su cabeza, su conciencia, su corazón se ha llegado a tal punto de rechazar tantas veces insistentemente el llamado de Dios que el corazón termina cauterizándose. A mí me asusta porque digo, Señor, ¿le dará la oportunidad? Yo supongo que sí, creo que sí, que si se arrepiente le dará la oportunidad. Pero cuando le hablas de las cosas de Dios, hermano, es increíble que su mente y su corazón verdaderamente están tan cauterizados por el pecado que cuando intentas hablar le sale corriendo por esa puerta. Hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. Tu reino ha sido roto y dado a los medas y los persas. ¿Sabes qué? Todo lo que representó esa fiesta, una noche de interminables excesos, ¿saben qué terminó? Terminó en un velatorio, terminó en un velorio, simplemente por rechazar las advertencias que Dios venía diciendo. Cuidado, hermano querido, porque el enojo, la soberbia, las distracciones, el mañana, el complacer a la persona equivocada, el estar sentado en la mesa equivocada para que no se enoje. ¿Sabes cuál es el problema? Que antecede a la caída espiritual de nuestras vidas. Cuidado con las distracciones. Cuidado con las distracciones. No, bueno, pero lo que pasa es que yo necesito a alguien me decía, el domingo por ahí necesito trabajo toda la semana y el domingo necesito relajarme. Es creyente. Entonces se toma el auto y se va ahí a deambular el domingo. Cuidado, hermanos, ¿saben por qué? Porque las distracciones, el dejar las cosas de Dios para mañana, antecede a la caída espiritual. Y usted me dirá, Dios es paciente. Sí, Señor, usted tiene toda la razón. Dios es paciente. Sí, Dios es paciente. Pero ¿sabes qué? Su paciencia no es complicidad con el pecado. La paciencia de Dios no va de la mano con el pecado. Bueno, la paciencia de Dios no va. Y vamos concluyendo. Hermanos, revisemos nuestros vasos sagrados. Somos el templo del Espíritu Santo. Sí, Dios lo ha determinado. ¿Sabes qué? No usemos nuestras vidas que le pertenecen a Dios para complacer al mundo. No podés usar tu vida que ha sido santificada, que la vida de tu familia ha sido santificada, que Cristo dio su vida en la cruz para poder tratar de congraciarte con el mundo, ya sea tu papá, tu tío, tu hermano, tu pariente o quien sea. Hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual. No esperemos que las rodillas nos tiemblen. Humillémonos delante de la presencia de Dios y pidámosle la guía. Señor, esto que estoy haciendo está bien. Mis reacciones están bien, mi comportamiento está bien, mis actitudes están bien, lo que yo hablo está bien, el tiempo que yo comparto con el mundo es correcto o corro riesgo. Hermanos, humillémonos delante de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando vos te humillas delante de la presencia de Dios hay resultados, y hay resultados positivos de parte de Él. Hermanos queridos, ¿cuál es lo bueno entonces de tanto malo que hemos hablado? ¿Sabes cuál es la buena noticia de todo lo malo? Es que aunque la balanza de Dios nos hace falto por nuestros propios méritos, la cruz de Cristo siempre va a equilibrar la balanza.
Pero ¿sabes qué? Siempre va a equilibrar la balanza a nuestro favor. Cuando nosotros corremos a los pies de Cristo, nos arrepentimos y decimos, Señor, necesito de tu ayuda. Amén. Necesito generar cambios. Entonces la balanza en la misericordia de Dios se va a poner a favor tuyo. La balanza de la justicia de Dios, hermano, no está en tu papá, no está en tus hermanos, ni en mis parientes, ni en mi primo, ni en tu tío. La balanza de la justicia de Dios, el que está allá, en el otro lado de la balanza, es Cristo. Y Él va a pesar nuestros corazones. Él va a pesar nuestros corazones. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Los sigue escribiendo el Señor. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 20:12. Bueno, pero eso pasó hace 2600 años. Usted quédese tranquilo, Dios sigue anotando. Dios sigue anotando. Todo lo que anotó en el pasado hace 2600 años para mostrarle a Belsasar su error, sigue escribiendo exactamente lo mismo el Señor. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños. ¿Sabe de quién habla? Habla de los adultos, de los adolescentes, de los jóvenes y de los niños. Hermanos, tengamos cuidado. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, ¿sabes qué? Según sus obras. Según las palabras, según mis palabras, según mis acciones, según mis pensamientos, según mis sentimientos. Dios sigue poniendo la balanza. Dios sigue poniendo la balanza. Y Él va a juzgar lo que esté mal en nuestras vidas. Las advertencias y las señales están, ¿sabes para qué? Para que nosotros verdaderamente nos pongamos a tiro con la voluntad de Dios. No están para ignorar. Buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado. Gracias por la paciencia que he tenido en el día de hoy. Hermanos, me despido con una oración y vamos concluyendo. Padre,